Hola, hola. El día de hoy quiero compartirte una de las mayores locuras que voy a cometer. Sí, las mayores locuras que voy a cometer, que es trasplantar estas preciosas en floración. Sí, pues están en el mundo de la nena australiana. El mundo de la nena australiana. Hace varias semanas pues adquirí estas de aquí. Les comento que estas preciosas vinieron en bulbo, sí, vinieron en bulbo, y yo las coloqué en estas respectivas macetitas. Pero la diferencia con estas preciosas es que estas preciosas ya vienen con varas florales. Dos. Acá también, miren, dos, está saliendo una más y acá solo una. Entonces, ¿por qué voy a hacer esto? Ya, vamos a hacer este trasplante. Yo sé que de pronto tú vas a tener un miedo gigantesco en cambiarlas, ¿ya? Pues te comparto que no tienes por qué tener miedo. La razón por las cuales les voy a cambiar, una es que las macetitas que están aquí, pues son bastante inestables porque son pequeñitas, ¿ya? Entonces, en el momento en el que las flores abran, va la planta a adquirir un poquito más de peso. Y aquí yo no le puedo colocar un tutor porque lastimosamente lastimaría el bulbo que se encuentra dentro. Entonces, lo que voy a hacer es colocarla en unas macetitas un poquito más grandes para que así también tengan mayor estabilidad y pueda utilizar tutores para poder ayudarlas a resistir el peso de la floración. Estas de aquí, si mal no estoy, esta es la única sencilla. Estas de acá me parece que son multipétalos, o sea, así como estas de acá que son rellenitas, ya. Si mal no estoy, estas tres que todavía están por abrir, ya. Pero no tengas miedo a hacerlo, vamos a hacerlo juntas. Ya te voy a compartir cómo lo voy a hacer, qué es lo que vamos a tomar en cuenta antes de empezar con esto. Bueno, primero, en el estado en el que se encuentran, están bien. De aquí vamos a ir una por una sacándolas con mucho cuidado de no romper las varas florales, y luego pues ya procedemos a ponerlas en la maceta y en el sustrato. Ya para esto yo tengo aquí las macetitas. Ya mira, yo tengo la macetita que es la misma, es el mismo tamaño, el tamaño un poquito, tal vez un poquito grande, pero no tanto. Ya vamos a colocar aquí, y acá yo tengo ya listo el sustrato, sí, yo tengo listo el sustrato. Vamos a colocar aquí, tengo listo el sustrato y listo también lo que van a hacer los tutores para sujetar las varas florales. Bueno, ya estamos listos con el sustrato y las respectivas macetitas para estas preciosas. Vamos a empezar con esta, ya, con esta que está aquí. Vamos a coger de forma delicada, ya, la plantita. Ya, mira, ¿sí? Mira, pues allí está. Y como te das cuenta, sus raíces están bonitas. Ya, esto de aquí no le va a afectar en nada a la planta, su floración. Las raíces están bien, no hay ningún problema de hongo ni ninguna cosa. El bulbo está bastante hermoso, está grande, ya. Entonces vamos a colocarla en el sustrato. Aquí yo ya tengo lista la maceta, y en la macetita en el fondo le he colocado lo que nosotros conocemos aquí como espuma flex. Ya, esto de aquí es para mejorar el drenaje. Igual la maceta tiene varios orificios de drenaje que le va a ayudar bastante, pero le quiero ayudar más. Si no tienes esto, puedes utilizar carbón, cascajo, piedrita, que te ayuden al drenaje. Ya, entonces aquí yo ya tengo listo el sustrato. Vamos a colocar asimismo una camita de sustrato, ¿sí? La camita del sustrato le colocamos. Y aquí, una vez que ya está esto,
vamos y colocamos el bulbo. Mira, así vamos a colocar el bulbo, las raíces, así como están, ya con mucho cuidado vamos a ir colocándole. Después de que nosotros hayamos colocado todo el sustrato ya en las plantitas, le vamos a dar un riego, ¿sí? Les vamos a regar para que así la planta no se estrese del todo. Pero recordemos siempre que el riego debe ser al lado de la planta, no sobre la planta, ¿ya? Entonces es muy importante eso. Miren, entonces aquí no la voy a tapar totalmente. Recordemos que no debemos tapar del todo los bulbos. Y aquí está un poquito, mire, está balanceándose, ¿ya? Entonces no vamos a presionar tampoco el sustrato. Una vez que nosotros reguemos, ¿ya? Le coloquemos agua, el sustrato va a apretarse un poquito y así pues se va a estabilizar la plantita. Entonces el riego que le demos es para hidratarla. Vamos con la otra. Mira, aquí tenemos también ya esta. Igual colocamos así mismo el sustrato, ¿sí? Colocamos el sustrato y luego procedemos a sacar. Esta de aquí viene con la paletita del nombre, pero igual ya tengo el nombre en la maceta. De la misma manera colocamos, ya, mira, sacamos esto. No le voy a sacar esta cubierta porque no es esto que está dañado ni nada. Esto es ya la primera capa, pues que está, se puede decir así, viejita. Ya entonces la vamos a dejar, la voy a dejar allí. No la voy a retirar. No, aquí como que está. No, sí la voy a sacar. Sí voy a sacar esta. Sí la voy a sacar. Sí la voy a sacar. No lo iba a hacer, pero veo que tiene algo aquí. Entonces voy a retirarla. Eso es algo normal que pasa con las capas de los amarilis. Recordemos que cuando los amarilis están floreciendo, ¿ya? Recordemos que cuando los amarilis están floreciendo, ellos pierden un poco el tamaño del bulbo, ¿ya? Se reduce el tamaño del bulbo debido a que la planta se está centrando en mantener la floración. Entonces es por eso que él se va a reducir un poco y toda la energía que está saliendo para esa floración es directamente del bulbo. Así que por eso estas plantitas, como son bastante resistentes, en el caso del trasplante no la vamos a perjudicar porque todo está saliendo directamente del bulbo. Una vez que pierda su floración, ella va a centrarse en sacar muchas más raíces y en empezar a sacar follaje, ¿sí? En empezar a sacar hojitas. Entonces eso es muy importante. Hacemos lo mismo con esta preciosa, ya miren, ya allí, así es como queda esta bella. Vamos con otra, ya, acá tenemos esta otra. De igual manera, esta es la que tiene más hojitas. Y en alguna ocasión de pronto vale también ahora compartirles. Alguien me preguntaba por qué razón estos bulbos específicamente vienen así con las hojitas tan pequeñitas, ¿ya? ¿Por qué vienen con las hojitas tan pequeñitas? Este es el único que tiene las hojas grandes, ¿ya? Sí me decía eso, ya por si acaso esto de aquí no es hongo rojo, esto no es hongo rojo, esto es una descomposición normal del bulbo, ya, sí, normal del bulbo. Vamos a revisar por aquí. Sí, esto es algo que por lo general pasa por el agua. Igual el sustrato está curado, les comento. Yo le he colocado el sustrato un poco de lo que es ceniza y también le he colocado malatión, que es una sustancia que se utiliza para evitar cualquier tipo de plaguita que haya en el sustrato, ¿ya? Recordemos que el hongo rojo pues es más por el exceso de agua, ¿ya? Entonces tratemos de no regarla en exceso porque estas plantitas no son para regarlas demasiado, no les gusta el exceso de agua, sobre todo porque están en maceta. Bueno, me dejé con la incógnita allí.
les decía yo por qué razón estas plantitas tienen sus varas florales así grandes y el follaje está mucho más pequeñito. Ya es por la razón que estos bulbos fueron sacados del suelo fijo y los dejaron descansar o reposar, como se dice. Ya entonces ellos reposan un tiempo, descansan, y es allí donde ellos pierden totalmente su follaje así como sus raíces. Y luego ya apenas empiecen indicios de que tal vez hay hoja o un indicio de floración, se las coloca automáticamente en sustrato. Ya, entonces ahora vamos por la última. Vamos por la última, esta preciosa que está acá. Ella como pues está, miren, esta también así lo vamos a sacar con mucho cuidado, ¿sí? El cuidado más es por no presionarla para de pronto romper la vara floral, ¿ya? Miren, esta también está bonita, ¿sí? Entonces igual colocamos aquí lo que es la camita de tierra, el sustrato, le colocamos y allí le ponemos. Entonces, si de pronto tú lo estás haciendo por primera vez, pues no tengas miedo, no le va a pasar nada a la planta. La planta va a estar muy bien. Ella es más, de aquí va a empezar ya una vez que las flores ya empiecen a abrir totalmente. Después perderá su floración y ella se va a concentrar únicamente en sacar raíces, en afianzarse y luego posteriormente en sacar hojas y de pronto hasta darnos nuevos bebés, ¿ya? Entonces mira, listo, allí estamos con todas ellas están listas. Ya le estamos regando agua, como te dije, no le reguemos sobre la planta, mucho menos sobre la flor, ¿ya? Entonces allí le vamos a dar un buen riego. Ahí ella se va a poner un poquito más durita. Mira, el riego lo voy a hacer así, ¿ya? Un buen riego. Y ya ella empezará a sacar el agua por la parte de abajo. Esta es agüita de lluvia. Si no tienes agüita de lluvia, puedes hacerla con el agua normal del grifo, ¿ya? Mira, así. Sí, ahí está. Y ya pues ella se coloca, pues allí se establece un poco más, mira, ya no se mueve, ¿sí? Entonces al darle el riego, el sustrato como que se fija mucho más, ¿ya? Entonces solita se va a apretar, no va a ser necesario de estar presionando el sustrato para que así la planta quede bien establecida, porque con esto lo que hacemos es romper las raíces. Aquí pues ya le vamos a colocar también los tutores. Eso sería lo último que le vamos a hacer una vez que ya tenemos allí ya están regados, ¿sí? Como te diste pues cuenta, era imposible que le coloquemos un tutor en vista a que el bulbo estaba bastante grande, y si hacíamos eso, lo que íbamos a hacer es lastimarlo así como estaba con la macetita que está pequeña, ¿no es cierto? Entonces aquí mira, lo que hago es esto, ¿ya? Igual coloco acá de la misma manera un tutor y vengo y sujeto aquí. No necesito apretarlo, ya no necesito apretarlo, únicamente solo necesito es apenas sujetarlo para que así él se mantenga erguido. Ya, mira, ahí está otro. Vamos ahora con las otras dos más. Yo ya tenía listos estos pedacitos, son pedacitos de caña guadúa. La otra varita todavía le falta por crecer un poco. Esta de aquí era la que venía, que estaba un poquito inclinada, mira. Y ahorita pues está sumamente erguida, ya que estaba cogiendo una buena cantidad de luz. Mira, entonces aquí igual hacemos con este. Este de aquí tiene follaje. Casi este de aquí no creo que le vaya a pasar nada, porque sus hojas están bastante largas, están gorditas, están bien sanas, pero igual como son rellenas sí puede pasar de que, mira, entonces es así como nos quedaron estas preciosas, ¿sí?
Amaryllis o Hippeastrum, pues como digo, son plantas bulbosas muy hermosas, únicamente florecen 1 o 2 veces al año, dependiendo de los lugares en los que se encuentran. Los encontramos en diferentes partes del mundo y son sumamente hermosas. Para estas no le colocamos tutor, ya que ellas vinieron en bulbo y ellas ya están más afianzadas al sustrato, entonces no fue necesario las de ellas, sí, solo hasta que se afiancen un poquito en el sustrato y luego ya retiramos los tutores. Bueno, si de pronto te pareció bastante drástico lo que hicimos, pues fue necesario, y de aquí pues vamos a tener su floración. Normalmente ellas van a seguir su proceso normal en abrir todas sus florecitas, no les va a pasar nada. Es muy importante que estés pendiente en este caso pues de que la plantita no vaya a estar seca, ya, pero tampoco la tenemos que tener encharcada. El riego que ya le dimos el día de hoy está bien. Luego posteriormente haremos en revisar introduciendo nuestros deditos en el sustrato y ver si salen húmedos, pues dejarlo hasta que el sustrato esté un poco seco, ya, no del todo seco, pero sí un poquito seco, ya. Entonces allí le darás el riego nuevamente. Recordemos que es diferente tener Amaryllis o Hippeastrum en maceta que en suelo fijo. En el suelo fijo pues ellas, el riego es solo, no necesitamos hacer nada en ese caso, pues no. Espero que les haya gustado la experiencia que les he compartido el día de hoy, y que si tienes oportunidad de adquirir este hermoso género, pues no tengas miedo, y si lo compraste en vara floral y de pronto quieres cambiarlo de maceta, hazlo con toda confianza, que no le va a pasar nada a tu plantita. Bueno, se despide de ustedes Adriana Vela del mundo de la nena australiana. No se olviden suscribirse, compartir, dejarme comentarios, y si te gustó este video pues regalarme un like. Nos vemos, chao chao, y recuerda, mi jardín me entretiene y nada me detiene. Nos vemos, chao chao. El mundo de la nena australiana.